la fuerza pública, la Embajada de México en Quito tiene una cola larga. Hoy inicia en la Corte Internacional de Justicia la escucha de argumentos, primero de México, luego de Ecuador, a propósito de la solicitud de medidas cautelares que ha requerido el denunciante. Esta mañana nos acompaña Mauricio Gándara, internacionalista, ex embajador de Ecuador en Londres. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Lenin, a sus órdenes. ¿Qué dice la norma? ¿Cuál debe ser el proceso a seguir cuando se presenta una demanda de este tipo? El Ecuador ha hecho muy bien en designarle para representarlo en este caso al propio embajador en los Países Bajos, donde está la sede de la Corte. Porque lo que se necesita en este momento es gente experimentada, muy conocedora y familiarizada con los trámites de la Corte. Así que en eso el Ecuador está procediendo bien al designarle al embajador actualmente en funciones, y hace muy bien también en contratar abogados especialistas, porque cada corte, en el mundo entero, cada corte, cada juzgado tiene su trámite y hay que conocerlo. No hay cómo improvisar en materias tan delicadas. Y peor en esta, en la que México ha demandado algo muy difícil de defender, porque de acuerdo a las normas internacionales, al Convenio de Viena, los locales de las embajadas son inviolables. Entonces el Ecuador ha presentado ahora una contrademanda, no se llama así, se llama una demanda, pero se la estimaría de ese nombre, para impugnar y hacer conocer las fallas en las que incurrió México al conferir el asilo a una persona sentenciada y en procesos penales por los jueces ecuatorianos. Ahora, se entiende que esto apenas está comenzando porque primero se va a resolver sobre el requerimiento de medidas cautelares por parte de México sin analizar el fondo de la demanda. ¿En cuánto tiempo se va a pronunciar la Corte Internacional sobre este requerimiento inicial? Hoy escucha a México, mañana escuchará a Ecuador, y la resolución de aquello, ¿qué tomará? No sé, 48 horas, una semana. Algo de pocos días, algo de pocos días. Después viene lo de fondo. Vea, don Lenin, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En esta tan difícil circunstancia coincide otro factor adicional, que es la aprobación de la extradición en el plebiscito último en el Ecuador. Esto podría cambiar las cosas si es que los Estados Unidos requirieran la presencia del vicepresidente Glass, que está involucrado en muchos asuntos de orden internacional. Cuando se tramitó el juicio del Contralor, del excontralor, ya salieron, por ejemplo, negociados con la compañía Odebrecht, en que acusaba a la propia compañía Odebrecht, y se mencionó al señor Glass, al vicepresidente. Ahora, eso puede tener una implicación que no sabemos sus límites. Ecuador violó la Convención de Viena al ingresar con la fuerza pública en la Embajada de México, eso es un hecho. Por ende, ¿hay posibilidades distintas a la de una condena por esa situación? Vea, los argumentos que se presenten pueden ayudar a disminuir la intensidad de las sanciones, o llamadas de atención, o lo que se quiera. Así que por eso es importante el hacerlo, pero nunca los jueces pueden consentir que tenga lugar una invasión de una embajada, porque si no viviríamos en el caos, se acabaría el sentido de la diplomacia en el mundo. ¿Y qué podría implicar esa condena? Usted ha señalado, puede venir desde un llamado de atención, ¿y cuál es el máximo que podría recibir como sanción el país? Vea, México está exagerando en su petición, e indebidamente, ilegalmente, tal vez por motivos de política interna, porque México entra en proceso eleccionario aquí a pocos meses, en junio me parece.
pero está exagerando cuando pide, por ejemplo, que la Corte expulse al Ecuador de las Naciones Unidas. Ellos saben muy bien que eso no es posible, porque ese tipo de admisiones, de expulsiones o de cosas por el estilo, cosa particularmente rara, solo es facultad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y la Asamblea General solo puede proceder por recomendación del Consejo de Seguridad, o sea, nunca. Ahora, Ecuador ha demandado a México, contrademanda se lo llama, por inobservar también claras disposiciones de las convenciones de Viena, también la de Caracas, al utilizar la embajada pues de manera incompatible con las funciones de una misión diplomática, además por haber otorgado asilo a alguien sentenciado por delitos comunes. Eso es tan claro como el ingreso de la fuerza pública a la embajada. No lo justifica, sin duda, pero es una violación a lo estipulado en la convención. ¿México tendría defensa ante lo que está planteando Ecuador? ¿O de igual manera, como Ecuador no tiene defensa al allanamiento de la embajada, México tampoco tendría defensa para haber pues utilizado la embajada como hotel y para haberle dado asilo a un delincuente? Vea, esa cosa no tiene la misma contundencia de lo primero, o sea, de la invasión o como la llamen, el asalto a la Embajada de México. Las otras cosas son un poco más discutibles, pero tiene un gran factor moral en el mundo, porque el Ecuador con esto puede iniciar una campaña basada en su demanda para demostrarle al mundo la forma incorrecta en la que ha procedido el presidente y el gobierno de México, pues no es cierto, que empezó con una provocación, porque no tiene otro sentido, que se puso a analizar la validez de las elecciones que tuvieron lugar en el Ecuador. Así que eso es intrometerse en la política interna ecuatoriana, en los asuntos internos del Ecuador. Y al día siguiente eso no era sino un justificativo para al día siguiente anunciar el asilo para el señor Glass, ¿no es cierto? Así que esa es la parte débil de que el Ecuador la tiene que aprovechar con una gran campaña publicitaria en el mundo para hacerla ver la forma, no admirable ciertamente, sino todo lo contrario, condenable, del empleo de esta argucia por parte del gobierno mexicano, que no tiene otro objeto que darle a su conmilitón de los siglos XXI, de lo que quiera llamar en el socialismo, darle la protección como ha dado a tantos en la Embajada de México o en el gobierno de México, en el territorio mexicano. ¿Sí? Ahora, estos casos, las demandas de Ecuador y de México, doctor Gándara, ¿se estudian de forma independiente o al partir de un mismo origen se podrían resolver pues con un solo pronunciamiento en eso que suele llamarse economía procesal? Vea, como no se ha presentado, o al menos así veo de lo que leo los papeles, como no se ha presentado esto como técnicamente una contrademanda o algo así, como se emplea en el derecho civil de cada uno de los países, es del criterio de los jueces el ver si unifica las causas o puede manejarlas por separado, así que eso ya depende del criterio de los jueces, pero que lo que ocurra allí, al descalificar y hacer ver la realidad del abuso del gobierno de México, entonces eso puede influir en el ánimo de los jueces, haya o no incorporación de los dos procesos. Muchas gracias. La resolución de la Organización de Estados Americanos, donde hubo un pronunciamiento y a la luz de las demandas presentadas, ese pronunciamiento le dio la razón tanto a México como a Ecuador en sus reclamos. A México porque evidentemente... No exactamente. Pero hubo se condenó el allanamiento de la embajada y se hizo un llamado para que las embajadas sean eso, lugares de desarrollo diplomático y no guarida de delincuentes. Esto, doctor, ¿se lo puede tomar como un insumo o como un antecedente en esta causa de la Corte Internacional? Servirá, pero no es lo mismo. Seamos objetivos, no lo estoy diciendo a usted, don Glenny.
Pero la una es una infracción flagrante que ha sido condenada expresamente el Ecuador. Lo otro es una mención que ha hecho gracias seguramente al trabajo de los profesionales, porque tenemos brillantes profesionales en el exterior, para incorporar esta referencia sin que se haya mencionado como condena a México. O sea, es Doctor Gándara, podemos deducir de eso. Explícanos, por favor, ¿por qué no es una infracción flagrante si la Convención dice no se debe otorgar asilo a personas que han sido sentenciadas por delitos comunes y se le entrega asilo a un sentenciado por un delito común? ¿Por qué no hay flagrancia allí? Lo que digo es que no hay una condena expresa, ¿sí? Así es que no hay una condena expresa en la OEA. Y déjeme decirle, si quiere ahondando un poco en la Convención de Caracas, que cierto que hay todas esas menciones, pero eso en el artículo 3 de la Convención de Caracas. Y en el artículo 4, en cambio, se dice que es facultad privativa, exclusiva del Estado asilante, el conceder o no y sin dar explicaciones. Así que se pueden sostener y el Ecuador espero que lo haga bien y creo que lo va a hacer bien porque está recurriendo a sus funcionarios permanentes al que está este momento en la Haya, en Holanda, en los Países Bajos, cosa muy importante que la destaca el día de ayer la Asociación de Diplomáticos en Servicio Activo y también los de Servicio Pasivo, para que no se violen procedimientos para nombrar a personas que no reúnen los requisitos, en este caso de edad, para desempeñar la embajada en Washington. El Ecuador necesita de personas muy capacitadas, muy experimentadas. Doctor Gándara, la comunidad internacional tiene en este caso, se lo pregunto, una oportunidad quizás para revisar la institución del asilo que se encuentra enmarcada en una normativa que tiene 70 años y que, no sé, luce desfasada con los tiempos contemporáneos. Don Lenin, está bien que el Ecuador promueva una modificación, una reforma o una cosa, pero seamos realistas, porque alcanzar una modificación que implica el acuerdo de todos los integrantes del acuerdo, vale decir de toda Latinoamérica para generalizar, es cosa muy ardua. Que la empiecen, sí. Claro, por eso le decía, iniciar la discusión, porque ¿sí? No es posible porque el código o la norma sobre la que se rija algo tan importante como el asilo tenga artículos que se contraponen como el 3 y el 4 de la Convención de Caracas a los que usted aludía recientemente, ¿no? O sea, es impresentable que esa sea la base sobre la que toda la institución del asilo se construya. Sí, de acuerdo. No se olvide, don Lenin, que es un hombre tan culto, que a esa convención se llegó por un motivo muy especial. Ya habían convenciones sobre esto en América, pero por un motivo muy especial, por el asilo que le confirió la República de Colombia al perseguido político, el famoso Raúl Haya de la Torre, que llegó a presidente, fue fundador del APRA, en la cual el Perú no le reconocía la calidad de asilado. Y Haya de la Torre permaneció 5 años en la embajada de Colombia porque no le daba el salvoconducto. Imagínese si Perú, está un poco exagerado, pero imagínese si el general Odría, que era el dictador peruano, hubiera entrado a la embajada de Colombia, casus belli, hubiera habido guerra. Claro, pero en esos tiempos se asilaba a políticos y no a delincuentes. Hoy, en estos tiempos, pues ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Así resulta la descomposición social de todos nuestros países, ¿no? Y yo le quiero agradecer a Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, por habernos acompañado la mañana de hoy en Contacto Directo. Gracias, don Lenin. Gracias.